Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje, el segundo de esta primera semana, en donde vamos a hablar sobre las actividades que vamos a desarrollar durante esta primera unidad, ¿no? Particularmente tenemos dos. Las dudas y comentarios que tengan, de igual forma, pueden hacerlas en cualquier momento de la sesión. Recuerden que estas sesiones precisamente son para resolver dudas y atender cualquier comentario que ustedes tengan respecto a las actividades, a los foros. Entonces, vamos a iniciar este primer espacio abierto, este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 1. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. ¿Cuáles son los objetivos de este espacio abierto? El primero es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Recuerden que parte del proceso de aprendizaje que se lleva a cabo es el de tener información, ¿no? ¿Y ustedes de dónde obtienen la información para conocer los conceptos, los modelos que vamos a ir aplicando a cada una de las situaciones que nos van a poner en las diferentes actividades? Pues de los recursos de la semana. En el aula virtual, ustedes tienen varios apartados. El primero, el de la sección presentación, en donde se encuadra el objetivo del módulo, los aprendizajes esperados, el temario, y posteriormente tenemos diferentes recursos en cada una de las semanas. Entonces, lo primero que debemos realizar una vez que inicien las semanas, el módulo en particular, es el de revisar la información que tenemos en la plataforma. No hay otra forma de que podamos conocer o incrementar lo que sabemos sobre los diferentes temas que estamos abordando en este módulo número 13, si no es leyendo. Es la única forma que tenemos para poder incrementar los saberes. Entonces, una vez que ustedes lean, probablemente tengan algunas dudas o que les surjan algunas dudas referentes a los modelos, a los conceptos, y es entonces que estos espacios abiertos nos sirven como un medio en el cual podemos resolver y atender esas dudas que ustedes van teniendo a lo largo de la lectura que hagan de los diferentes apartados del aula virtual. Entonces, el primer objetivo y el más importante de este espacio abierto para el aprendizaje es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades del aula virtual. Como un punto específico es el de atender un aprendizaje esperado, es decir, en cada una de los espacios abiertos para el aprendizaje, vamos a tratar de lograr un aprendizaje esperado, ¿no? Comúnmente lo que hacemos es un cuestionario en donde fortalezcamos o identifiquemos las áreas de oportunidad que tenemos referente a los principales conceptos con los que vamos a trabajar. Y después vamos a hacer un ejercicio en el cual pongamos en práctica todos esos conocimientos que ya habremos adquirido una vez que vamos leyendo los recursos y que nos vamos autoevaluando con los cuestionarios o con las actividades formativas. Entonces, en la medida que nosotros vayamos incrementando nuestros conocimientos y vayamos demostrando el desarrollo de habilidades, vamos a lograr probablemente alguno de los aprendizajes esperados de cada una de las unidades. Recuerden que son seis, tres por cada una de las unidades. Entonces, hay un proceso que debemos llevar a cabo para lograr estos aprendizajes esperados. ¿Cómo vamos a lograr estos aprendizajes esperados? Pues vamos a realizar ejercicios, les comentaba, cuestionario y un ejercicio que nos permiten fortalecer las habilidades y los conocimientos. También lo importante es lograr un aprendizaje significativo, es decir, que vinculemos lo que aprendemos acá en la escuela con nuestra vida cotidiana. Y afortunadamente estos temas, el del crédito, el ahorro, la inversión, la dinámica de la población, son temas que tienen mucha relación con nuestra vida cotidiana. Casi cualquier actividad que ustedes desarrollen hoy puede estar influenciada por la dinámica de la población. Y como forma parte de nuestra vida, la economía básica en nuestras familias como persona, pues también estamos siempre interactuando con lo que es el crédito particularmente. El ahorro también es otro aspecto importante que siempre tenemos en mente. Tengo que ahorrar y la inversión, ¿no? Que aunque es un concepto en el cual
probablemente no tengamos un bagaje técnico, sí tenemos algunos conceptos superficiales de lo que es una inversión. La idea es que pasemos de lo superficial a aspectos más claros de lo que es la inversión. Entonces, estamos tratando de vincular estos temas con nuestra vida cotidiana. Todo esto nos ayuda a reflexionar sobre las áreas de oportunidad y lograr los aprendizajes esperados y, por supuesto, identificar las consecuencias de la dinámica poblacional. No sé si haya alguna duda hasta el momento. De lo que han podido revisar de la plataforma, ha estado todo claro. Ya conocen los modelos que vamos a utilizar para hacer un análisis de la dinámica de la población. Ya identificaron por qué la función exponencial nos ayuda a predecir el crecimiento de la población a un periodo determinado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con una ecuación lineal? Eso ya les quedó claro. Ya identificaron algún evento de su vida cotidiana en donde se note un impacto de la dinámica de la población. Ya saben obtener conclusiones respecto a los resultados que obtenemos de cada uno de los modelos matemáticos que aplicamos para hacer el análisis de la dinámica poblacional. Ya identificaron la diferencia entre rapidez y crecimiento. Bueno, me dicen que todo claro, entonces está todo claro. Pero vamos, vamos a continuar. No dice, no completamente. En efecto, la idea de las dudas es que a ustedes les permita tener claridad respecto a lo que van a hacer. Por eso es importante no mecanizar lo que hacemos, sino tratar de que lo que hagamos sea más respecto al proceso que vayamos desarrollando. Recuerden que las actividades en sí son un medio, únicamente un medio en el cual ustedes deben demostrar, por ejemplo, que saben usar la hoja de cálculo, que pueden utilizar algunos modelos, algunas fórmulas dentro de la misma hoja de cálculo para poder desarrollar algunos modelos matemáticos. Número dos, que esos modelos matemáticos les proporcionan un resultado y que a través de ese resultado es que podemos llegar a diferentes conclusiones para poder conocer el impacto que tiene la dinámica de la población. En este caso tenemos un ejercicio y es sobre ese mismo ejercicio que nosotros tenemos que llevar a cabo todo este proceso. Todo este proceso. Entonces, esa es la idea, que ustedes, sin lugar a dudas, que lo que vemos aquí, recuerden, estamos en un nivel medio superior y existe una área del conocimiento que se llama la demografía, es decir, quien tenga esas ganas de estudiar algo relacionado con esos temas, puede estudiar algo relacionado con la demografía. Entonces, si se dan cuenta, todavía nos falta un camino. Es decir, en este medio superior, en 4 semanas únicamente podemos conocer aquellos elementos principales, que existe algo que se llama demografía, que se encarga de estudiar la dinámica de la población entre otros aspectos importantes, es decir, la dinámica de la población, únicamente es un aspecto que se encarga de estudiar. Que todavía existen temas mucho más complejos de los que estamos viendo aquí y que únicamente los podemos adquirir mediante el aprendizaje en diferentes niveles educativos. Entonces, hay que tener claro que aquí únicamente estamos conociendo los aspectos básicos. Entonces, por eso es importante que revisemos los recursos de la plataforma porque esos recursos tienen el nivel educativo
acorde a lo que nosotros vamos a realizar en las actividades. Si buscamos fuentes de información, si nosotros colocamos demografía en el buscador, probablemente nos aparezca información muy compleja, muy técnica, porque no está o no es adecuada para el nivel educativo que estamos cursando. A lo mejor les sirva a los estudiantes de nivel licenciatura o aún más a aquellos estudiantes de nivel maestría o todavía aún más a estudiantes de nivel doctorado. Es decir, todavía existe un espacio muy grande en el cual nosotros podemos ampliar nuestros conocimientos, pero únicamente estamos conociendo aspectos básicos. Entonces, a lo que voy es que vamos a tratar de centrarnos en estos elementos, aspectos básicos. Entonces, bueno, por ahí dicen que no, realmente me queda claro. Muy bien. Algunas reglas de comunicación: escriban su nombre completo, porque luego no hay reclamos de que yo participé. Si no tenían su nombre completo cuando estábamos en la sesión, será muy difícil poder asignarles la puntuación con posterioridad porque no hay seguridad de que ustedes hayan sido las personas que hayan estado. Imagínense, comúnmente existen algunos nombres muy populares, ¿no? María, Pedro, Juan. Entonces, Juan Pérez, y en el aula hay como tres Juan Pérez. ¿A cuál de los tres les asignamos la puntuación? ¿No? Si solo puso Juan Pérez. Entonces, por eso es importante que coloquemos nuestro nombre completo al ingresar a la sesión. Además, que parte de las reglas de la etiqueta es poder identificar a las personas con las que estamos platicando o teniendo este espacio abierto para el aprendizaje. Así como ustedes pueden ver mi nombre completo, también es recíproco el hecho de que yo pueda ver las personas con las que estamos interactuando. Bueno, ahorita no somos un grupo numeroso, pero en caso de serlo, lo importante es usar esta herramienta que es levantar la mano. Es una herramienta que comúnmente en las plataformas de streaming podemos utilizar para indicar que queremos participar, ¿no? Entonces ya le damos la apertura para que esa persona pues emita su comentario o cualquier pregunta que desee hacer. Sean claros y corteses. Recuerden que estamos conviviendo personas de diferente parte de la República, con diferentes culturas, con diferentes creencias religiosas, políticas, sociales, diferentes sexo, en general. Entonces siempre es importante ser claros y corteses. Recuerden que parte de ese crecimiento es del de poder ser empáticos. Es decir, las situaciones que vivimos nosotros no las viven a lo mejor esas personas o viven otras muy diferentes. Entonces hay que tener cierta empatía, cortesía y claridad al momento de interactuar con nuestros compañeros. Evitemos los errores ortográficos. Es una carta de presentación importante cuando estamos en un proceso formativo. Lo primero en lo que se fijan las personas es en nuestra redacción y en nuestra ortografía, ¿no? Imagínense, vas en el módulo 13 y con un montón de faltas de ortografía, ¿no? Entonces es importante ir puliendo ese aspecto, ir mejorando. No lo vamos a lograr en un módulo, no lo vamos a lograr en dos, en tres, pero es parte de un proceso que vamos a seguir durante el transcurso de, pues yo creo que aún cuando dejemos de estudiar, ya nos titulemos, cursamos una carrera profesional, es algo con lo que siempre estamos tratando de mejorar, ¿no? Entonces, no se preocupen, es algo que conforme pase el tiempo vamos a ir mejorando, pero sí es importante que hoy por hoy lo estén intentando hacer, lo estén practicando, lo estén llevando a cabo. Y por favor, coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar, ¿no? Para que no conozcamos aquellas situaciones que se presentan en su vida diaria, ¿no? Realmente las cuestiones privadas deben permanecer ahí en lo privado. Y pues hoy, con estas nuevas tecnologías que entran a nuestra casa, pues comúnmente lo privado a veces salta un poco a lo público, pero hay que evitarlo. Comúnmente cuando nos conectamos, pues lo hacemos en nuestra casa y si dejamos abiertos el micrófono, pues pueden escucharse alguna conversación que pues debe ser del ámbito privado. Entonces, por eso es importante colocar su micrófono antes de ingresar. Ok.
Bueno, estas son algunas áreas de oportunidad. No sé si ustedes identifican alguna de estas que les estoy colocando aquí. ¿O alguna de ustedes coincide con alguna de estas que les presento en la diapositiva? La primera, por ejemplo, distinguir entre tasa de crecimiento y crecimiento absoluto. Ustedes van a encontrar modelos para medir la dinámica de la población, ¿no? La rapidez con la que crece, el crecimiento absoluto o una proyección de la población. Cada uno de estos modelos mide una situación distinta. Entonces hay que identificar conforme al modelo que vamos a aplicar, que es ese modelo nos va a dar la respuesta que nosotros queremos obtener, ¿no? Si me piden, por ejemplo, determinar el crecimiento y uso un modelo de proyección de la población, si se dan cuenta no son compatibles porque me están pidiendo una cosa y yo estoy aplicando un modelo diferente a lo que me están solicitando. O me va a dar un resultado diferente a lo que me están solicitando. Entonces, por eso es importante distinguir cada uno de los modelos matemáticos y para lo que se aplica en las situaciones que vamos a realizar. La otra es incluir alguna experiencia de su contexto. Hasta ahorita he visto que la mayoría busca respuestas genéricas en la red. Creo que les colocan ahí nada más la pregunta, les aparece alguna frase o algún párrafo y lo copian y lo pegan. Esto, recuerden, es un uso inadecuado de la información. La idea, si se dan cuenta, existe un aprendizaje esperado que se dice lleva a cabo conclusiones. ¿Y quién tiene que llevar a cabo las conclusiones? A ver, ¿quién es la persona que tiene que llevar a cabo las conclusiones? Claro, el estudiante. ¿Y de dónde va a obtener esas conclusiones? ¿Con qué? Cuando uno llega a conclusiones es porque ya analizó algo, porque ya identificó ciertas relaciones entre los diferentes conceptos. ¿De dónde voy a obtener esas conclusiones? En el caso de las tareas, ¿de dónde voy a obtener las conclusiones? Las conclusiones, recuerden que al final de cada actividad viene una pregunta, ¿no? Da una conclusión o menciona por qué es importante. Esa pregunta se responde, es una conclusión a la que yo debo llegar, producto, como dice Roy, del trabajo que estamos realizando. Es decir, no me tengo que ir a ninguna otra parte, a alguna página, sino que tengo que concluir respecto a todo el procedimiento y a los resultados que obtuve, qué es lo que está sucediendo. Bueno, igual tengo que percatarme de lo que me están preguntando, pero esa pregunta se responde conforme a lo que yo voy realizando, lo que yo voy identificando y voy estableciendo ciertas relaciones, en este caso entre el crecimiento y las consecuencias que tiene. Entonces, no busquen respuestas en el Internet porque realmente no tiene nada que ver con la actividad que estamos desarrollando. A lo mejor por ahí todo esto sí nos sirve para ampliar un panorama. Si yo, como les decía hace un momentito, ¿de dónde voy a obtener el conocimiento de leer? Sí, puedo leer páginas, puedo leer material, pero no copiar y pegar, sino ya tengo la información, ya aclaré las dudas que tenía con esas fuentes de información, aunque tratemos que sean confiables. Entonces, ya tengo un panorama más amplio de lo que es la dinámica de la población. Ah, bueno, entonces ya reviso mi actividad, veo eh, cómo esto se aplica a lo que estoy haciendo y emito mis conclusiones con mis propias palabras, ¿no? Sí, sí puedo ver otras fuentes de información, eso no es ningún problema. Lo que no puedo hacer es copiar y pegar u obtener respuestas genéricas, porque al final de cuentas son respuestas que pueden aplicar a cualquier situación, pero las actividades tienen una respuesta derivada de lo que nosotros vamos realizando. Incluyen alguna experiencia, ¿no? Cada uno de ustedes vive en una ciudad. Por ejemplo, Roy, ¿cuál es tu estado? No me digas tu ciudad, tu estado. Aguascalientes, fíjense. A ver, César,
¿De dónde eres tú, César? O Susana, cualquiera de los dos. Imagínense, César es de Ciudad de México y Roy es de Aguascalientes. ¿Ustedes creen que tengan las mismas consecuencias la dinámica de la población Aguascalientes que Ciudad de México o que Estado de México, como donde vive Susana, que vive en una zona, Susana vive en una zona de volcanes, dice. O sea, todavía es un poco más complejo la, la zona por donde vive, ¿no? No lo van a tener porque Aguascalientes es una ciudad pequeña comparado con la Ciudad de México y comparado con el Estado de México. Entonces se presentan situaciones totalmente diferentes. Sí, a lo mejor sobre los mismos temas, sobre el empleo, sobre la educación, sobre la salud, pero no de la misma forma, porque Ciudad de México, ustedes podrán imaginarse que habitan una gran, millones de personas, mientras que en Aguascalientes es una ciudad aún pequeña comparado con la Ciudad de México. Debe ser ahí como 15 veces menos la gente que vive entre Aguascalientes y Ciudad de México. Entonces, no son lo mismo. Si ustedes buscan una respuesta en el Internet, a lo mejor diga el de la Ciudad de México, es que el mar se contamina. Pues sí, pero en Ciudad de México no hay mar. O sea, eh, traten de hablar de las cosas que sí suceden en su ciudad. No quiere decir que no sea cierto, solo que hay que atender al contexto en el que vivimos. Por eso incluyan una experiencia en las respuestas que den. Esto del plano cartesiano forma parte de las gráficas, ¿no? Que nos piden que nosotros ubiquemos en el eje de la X y en el eje de la Y, dónde queda el punto, ¿no? Y que coloquemos 7, 1. Argumenten las respuestas con resultados. Esto, aquí hay un ejemplo. Recuerden que cuando ustedes emiten una respuesta, recuerden que hagan de cuenta que yo no sé nada. Ustedes están haciendo un trabajo de investigación y que ustedes van a dar claridad a las respuestas que ustedes den. Cualquier persona que vea su trabajo puede decir, ah, tiene razón o es muy claro su trabajo. Cuando lo hacen así, la población ha crecido muy rápido. Aquí no me indica ninguna claridad. Muy rápido es cuánto. ¿Cuánto es muy rápido? Imagínense que vamos en la carretera. ¿Cuánto es muy rápido? 60%, 60 kilómetros por hora, perdón. 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. No sabemos cuánto es muy rápido porque eso es de cada quien. Lo que sí, podemos especificar a cuánto íbamos, a 80 kilómetros por hora, y ya cada quien va a decidir si eso es muy rápido o eso es muy lento. Entonces, respondamos así. La tasa de crecimiento muestra que de 2015 a 2020, es decir, el periodo en el cual tiene más crecimiento, la rapidez fue del 3%. Esto que está en rojo es el modelo, el periodo y el resultado. En vez de hacerlo así de forma superficial. Porque recuerden, ustedes van a presentar sus operaciones y en esas operaciones hay un montón de números. ¿Cuál de todos esos números es el que responde con claridad a lo que les están preguntando? Aquí, pues, puede ser cualquier número, no hay ninguna seguridad. Aquí sí, ya bueno, ya incluyen una cantidad, ya puedo ver conforme a sus resultados. Si está ese número, entonces hay que responder con claridad. Y por supuesto, eviten copiar y pegar de las fuentes de información. Recuerden, es un trabajo de reflexión, es un trabajo, si bien es de matemáticas, la rúbrica de evaluación le da más importancia a la reflexión y a las conclusiones a las que puedan llegar. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Bueno, ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Imagínense que tenemos algo como esto, una situación como esta. Dice, un restaurante de comida rápida ha estado experimentando problemas con una población de ratones en sus instalaciones. La población inicial era de un ratón y se ha observado un crecimiento en la población durante los 2 últimos meses. Determina la tasa de crecimiento mensual de la población de ratones y analiza las consecuencias de este crecimiento en el mobiliario e insumos del restaurante. De seguir esa tendencia, ¿cuántos ratones habrá al final del año? Identifican los modelos que vamos a utilizar. ¿Cuál es el que utilizaríamos
en el primero. ¿Qué modelo? Ah, no, en el primero no. Recuerden. Y el segundo, de seguir la tendencia. Fíjense, hay que leer, por eso les digo, hay que leer muy bien lo que nos están dando e identificar lo que nos están solicitando. De acuerdo a lo que me están solicitando, yo voy a identificar el modelo que voy a aplicar a cada una de las situaciones. Ok, vamos a ver. Esto ahorita lo vamos a hacer. Nada más quería que ustedes vieran que así se les van a presentar los ejercicios. Aquí está toda la información que van a necesitar en el mismo ejercicio. Ok, entonces aquí se los voy a compartir. El porcentaje, sí. ¿Cómo se llama ese modelo? A ver, ese es el ejercicio. Bueno, ese es el cuestionario que vamos a responder ahorita. A ver, vamos a esperar 10 segunditos en los que se reúnen. Recuerden que todas las actividades que desarrollamos, las preguntas que hacemos, forman parte de esa interacción que debemos llevar a cabo para poder conseguir la puntuación adicional que nos da los espacios abiertos para el aprendizaje. No se da por asistir, se da por interactuar. Ya tenemos a ninguno. Ya está Roy por ahí. 5 segundos e iniciamos. Bueno, es un tipo de función polinómica de primer grado y la podemos representar como una línea recta. Lineal, exponencial o logarítmica. ¿Cuál consideran que es? Fíjense, comúnmente cuando leemos una pregunta hay que identificar algunas palabras claves y relacionarlas. En este caso, por ejemplo, si nos hablan de una función polinómica de primer grado, las funciones de primer grado son siempre o casi siempre lineales. Ya hablamos de funciones de otro grado cuando hablamos de funciones exponenciales, es decir, las tenemos que elevar a una determinada potencia. Entonces, en esta, la respuesta correcta era lineal y la podemos representar, fíjense, con una línea recta. Ya más información únicamente era identificar qué es la lineal, porque la línea es recta. Pregunta número 2. Los tipos de las funciones trascendentes son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, cuadráticas y simples, únicas y múltiples. Muy bien, son trigonométricas. Fíjense, las funciones que estamos analizando son dos, funciones lineales y funciones trascendentes. Las funciones trascendentes se dividen en trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, en tres. Entonces, las funciones trascendentes es la número uno. En esta es la respuesta correcta.
Pregunta 3 de 5. Perdón, esta función se puede presentar de la siguiente forma: a por b elevado a la x, logarítmica, exponencial o lineal. Muy bien. Desde que tenga elevado a o a una potencia, es una función exponencial. Si no tuviese esta elevación a la potencia, sí sería una lineal. Entonces, recuerden, la idea de estos ejercicios es que ustedes identifiquen las áreas de oportunidad. Si por alguna razón no pueden responder con claridad a una de las respuestas, es importante que regresen a los recursos para que les vaya quedando claro de lo que estamos hablando. El resultado de 4 elevado a la 36 es de esta cantidad gigantesca: 144 o 32. ¿Cuál sería? A ver, ya hay uno por ahí. ¿Alguien más? Dos, a ver. Tres. ¿Cómo obtuvieron esta cantidad? ¿Qué tuvieron que hacer? Esa parte es importante. Sí, ya determinamos el resultado, pero ¿qué tuvieron que hacer? Pueden escribirlo aquí en la pantalla. Utilizar una calculadora, y en la calculadora, ¿cómo identificaron la operación que debiesen hacer? 4 elevado a la 36. Fíjense, ahí tienen un símbolo que indica que debemos elevar a la potencia. Para ello necesitamos identificar que hay una base, que hay una potencia a la que debemos elevar un determinado exponente. Se dan cuenta, no es una operación sencilla, es decir, no la podemos hacer mentalmente. Forzosamente necesitamos potencializar nuestros conocimientos, potencializar nuestras habilidades. Y para potencializar esas habilidades, forzosamente necesitamos una calculadora. Pero en las actividades, lo ideal es utilizar una hoja de cálculo. En la hoja de cálculo puedo hacer lo mismo que realicé en la calculadora y dejar evidencia de cómo lo realicé, de cómo lo llevé a cabo. Entonces, eh, si se dan cuenta, cuando hablamos de utilizar modelos matemáticos, es importante dejar evidencia de cómo lo llevamos a cabo, porque muchas de las operaciones que realizamos en las actividades no pueden ser realizadas mentalmente. Es necesario utilizar una herramienta para poder hacerlo. Y hay que dejar evidencia de cómo lo desarrollamos. Estas funciones nos sirven para conocer y hasta predecir un tipo de crecimiento, por ejemplo, el de la población. Logarítmicas, lineales y exponenciales o trigonométricas. A ver, falta uno. Muy bien. De acuerdo a los recursos, las lineales y las exponenciales es con las que podemos predecir un crecimiento de la población. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a conocer cuál es la diferencia que existe. Es decir, si con las lineales podemos predecir un crecimiento, y entonces, ¿para qué sirven las exponenciales? Entonces, ahorita vamos a ver la diferencia, pero la respuesta correcta era esta. ¿Qué estudia la demografía?
la economía, las finanzas o la población. Muy bien, la población, la dinámica que tiene la población. Muy bien, si se dan cuenta, todos estos temas, todas estas preguntas las tomé de los recursos de la semana. Entonces, toda la información que necesitemos ahí está. Si por alguna razón no pudieron responder o les costó trabajo responder a una pregunta, regrésense a los recursos. Muy bien. Ahora, ustedes habrán leído en los recursos que tenemos tres modelos que vamos a utilizar. Hay muchos más, muchísimos más cuando se trata de hacer un análisis poblacional, pero nuevamente les repito, estamos nada más identificando que existe un área del conocimiento que estudia la dinámica de la población, que se apoya en las matemáticas, en los modelos matemáticos para llevar a cabo este análisis y que este análisis nos permite obtener conclusiones sobre cómo está creciendo la población, a dónde vamos a llegar, qué consecuencias, qué impacto tiene esto en los diferentes en la diferente estructura social. Entonces, aquí únicamente vamos a conocer tres modelos muy simples y los vamos a utilizar. La idea es que ustedes identifiquen conforme a lo que les solicitan cuál es el que van a aplicar. Nada más. Entonces, aquí vamos, voy a buscar. A ver, un momentito. Ok. Ok, imagínense, tenemos esta situación. Un restaurante de comida rápida ha estado experimentando problemas con una población de ratones en sus instalaciones. La población inicial era de un ratón y se ha observado un crecimiento en la población durante los últimos 3 meses. En enero era un ratón, en febrero son 2 ratones, en marzo son 6 ratones y ya en abril son 24 ratones. Determina la tasa de crecimiento mensual de la población de ratones y responde qué observamos de su tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? A ver, aquí por el chat, ¿qué debemos hacer? ¿Qué modelo vamos a aplicar? Aquí ya lo coloqué. De estos tres, ¿cuál es el que nos están solicitando? Determina la tasa de crecimiento, dice. Eh, aumento de ratones. Pero ¿qué me están solicitando aquí? Dice, determina la tasa de crecimiento. Es cierto, hay un aumento de ratones, pero, eh, es decir, supongamos que yo estoy en abril. César dice que tasa de crecimiento. Roy dice que fórmula de crecimiento.
Y Susana dice que hay que elevar, o sea, que hay que hacer una proyección de la población. Bueno, lo que vamos a utilizar, como me están pidiendo la tasa de crecimiento, pues aquí tengo un modelo que se llama el número 3, tasa de crecimiento, el cual dice que PT significa la población de ratones del periodo actual. P0 significa la población de ratones del periodo inicial y N es el número de periodos a proyectar. Entonces, si yo tengo que el número de ratones es 1, 2, 6 y 24, me están solicitando esto, la tasa de crecimiento. ¿Cómo la voy a obtener? Voy a utilizar algunas fórmulas de Excel como una calculadora. Recuerden, esto es como una calculadora básicamente. Nada más que aquí voy a dejar evidencia de cómo voy a llevar a cabo esas operaciones, las cantidades que tomé, el modelo que utilicé. ¿Qué coloco ahí? ¿Qué sigue? Ya sé que voy a utilizar el modelo 3. ¿Qué cantidad coloco? Pero recuerden, los modelos son eso, modelos. Yo tengo que colocarle las cantidades. ¿Y de dónde voy a obtener esas cantidades? Pues de la situación que me están dando. Aquí, una tasa de crecimiento, no hay. Hay. Aquí, vamos a febrero. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de febrero con respecto a enero? Fíjense, estoy colocando lo mismo que aparece en el modelo. PT, ¿cuál es PT? ¿Qué cantidad es PT? A ver, febrero. Ajá, ok. Población del periodo actual 2. Y luego P0. ¿Cuál es P0? Menos, porque fíjense, a mí dice menos 1. Cierro paréntesis porque así está el modelo y lo divido entre P0. ¿Qué cantidad coloco ahí? 1, claro. Y fíjense, me da una tasa de crecimiento del 100%. Comúnmente las tasas de crecimiento se expresan en porcentaje. Ahora voy a hacer el otro y lo mismo. 6 menos 2 entre 2. 200%. ¿Qué voy observando ahí? Vamos a ver el otro. 24 menos 6 entre 6. 300%. ¿Qué observo ahí? Incrementos de... ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos concluir de ese crecimiento que tienen sus tasas de crecimiento? Que va creciendo con rapidez, ¿no es cierto? Vamos a ver si podemos. Fíjense, aquí tenemos. En febrero éramos 100 ratones. En marzo, en abril, ¿qué va a suceder con esos ratones de continuar esa tendencia? ¿Qué podemos? Que probablemente se dé un crecimiento muy rápido.
Todavía no sabemos cuánto, pero ya vamos identificando que se está dando un crecimiento bastante rápido. Ok, esto lo voy a colocar aquí. Ahora, ya tenemos la tasa de crecimiento mensual. ¿Qué observamos en su tasa de crecimiento? Que se va dando un crecimiento exponencial, ¿no? ¿De, de cuánto? Del 100% cada uno de los periodos, ¿no? ¿Ven cómo vamos concluyendo? Vamos analizando los resultados y vamos concluyendo respecto a lo que nos están preguntando, ¿ok? La siguiente dice, de seguir esa tendencia, ¿cuántos ratones habrá al final del año? ¿Cuál modelo vamos a utilizar? ¿Cuántos ratones habrá al final del año? ¿Qué modelo vamos a utilizar? Crecimiento exponencial. Ah, bueno. ¿Qué modelo utilizaste, Roy, para llegar a ese resultado? Fórmula de predicción, dice César. Vamos a ver si es cierto. Hay dos procesos. Fíjense, podemos hacerlo de dos formas. Uno, mes a mes, ¿no? Hagan de cuenta que yo quiero llegar, estoy en abril y quiero saber cuánto seríamos en diciembre. Aquí la tasa ya no va a cambiar, va a ser la misma. Voy a utilizar este modelo en el cual la población por uno más la tasa, que en este caso es del 300%, y me da, vean cuánto, 96. Y luego hago otro, uno más la tasa, y hago otro. Pero se dan cuenta cómo lo voy haciendo uno por uno. Es un poco laborioso, ¿no? Imagínense si me dan de hacer 40 años el tiempo que me llevaría a hacerlo. Ahora lo puedo hacer, como me están solicitando un periodo en particular, ¿cuántos ratones habrá al final del año? Es decir, a diciembre. Voy a utilizar un modelo donde tenga un exponente. En estos no tuvo ningún exponente porque fue periodo a periodo. Pero aquí, 24 por uno más elevado. Y ahí en esa elevación es donde voy a colocar el periodo que quiero determinar. ¿Cuántos periodos hay de abril a diciembre? De abril a diciembre, ¿cuántos periodos hay? 9. ¿Por qué 9? Bueno, partiendo de abril más bien. Mayo, porque abril lo conocemos. No conocemos mayo, no conocemos junio, no conocemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 periodos. Y fíjense, con la función exponencial lo determinamos, pero de una manera más directa, a un punto determinado. ¿Se dan cuenta? Lo podemos hacer. Por eso dice la pregunta, tanto las funciones lineales, como este caso, como las exponenciales, nos ayudan a predecir los incrementos de la población. Sí, cierto. En ambos predecimos el mismo resultado. ¿Cuál fue la diferencia entonces?
entre utilizar una función lineal y utilizar una función exponencial. ¿Qué diferencia? Recuerden, estamos llegando a conclusiones ahora. Con lo que vemos es con lo que debemos concluir y responder a lo que nos preguntan. A calcular, a calcular el futuro, pero ambos nos ayudaron a calcular el futuro porque también la función lineal nos ayudó a calcular a futuro, vean. Y la función exponencial también. Al final de cuentas obtuvimos el mismo resultado. Dice Roy, se puede utilizar en una sola sección o resultado buscado o periodo, ¿no? En este caso yo quería calcular diciembre y en lugar de hacer mayo, junio, julio, agosto, calculé directamente diciembre. Mientras que aquí en la función lineal tuve que calcular cada uno de los periodos hasta llegar al que quería saber. ¿Ok? ¿Qué consecuencias tendría en el mobiliario e insumos del restaurante este crecimiento de la población de ratones? Y estamos respondiendo, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver, el insumo, pero ¿qué afectaciones se vería afectado? Dice, ¿cómo? ¿Cómo se vería afectado? Sí se vería afectado, pero ¿cómo? Se comen a los empleados. Ay, Roy, como de película de terror, ¿verdad? Pues sí, probablemente si se quedan ahí sin moverse, sí se los comen. A ver, sí se ve afectado, pero ¿cómo? Recuerden, hay que explicar los efectos que tiene. Pongan un insumo, cualquiera, y explíquenlo. Recuerden, el aprendizaje dije explicar. Y inoperable. ¿Por qué? ¿Por qué sería inoperable? En el mobiliario, ¿qué afectaciones tendría en el mobiliario? Y fíjense, estamos hablando, muy bien, Roy, pero sin embargo, estamos hablando del mobiliario e insumos. Por eso hay que leer qué consecuencias tendría en el mobiliario e insumos. Ahí es donde debemos marcar las afectaciones que tendría en estos dos aspectos únicamente. Puede tener en otros, claro que sí, pero la pregunta nos está marcando en qué queremos encontrar afectaciones. Se comerían los insumos y el mobiliario, ¿y eso qué ocasiona? Ya encontraron, ya identificaron lo que pasa. Ahora, ¿qué afectación tiene? Se lo comen, sí, ¿y qué pasa? Pérdidas económicas. ¿Por qué? ¿Por qué se dan todas estas pérdidas económicas? Fíjense, se comerían. ¿Por qué? Es decir, hay que explicar cómo llegamos de que el crecimiento de ratones a las pérdidas económicas, cómo llegamos a eso. Esa parte es la importante, que vinculemos estos dos conceptos, los vinculemos y que los podamos identificar aquí en todo el procedimiento que hicimos.
Aquí puede ocasionar pérdidas económicas, pero ¿por qué? ¿Por qué puede ocasionar pérdidas económicas? Hay un poquito más de explicación que debemos dar. Vincular. Las pérdidas económicas se pueden dar por múltiples razones. Se puede dar porque no tengan las ventas esperadas. Se puede dar porque no haya los clientes suficientes, porque los gastos sean excesivos. Se pueden dar por muchas situaciones, pero hay que explicarlas. ¿Ok? Y si yo quiero fíjense, esta actividad, sí cierto, esta actividad se entrega en un procesador de texto. Yo todos estos cálculos luego los puedo guardar, generar una liga de Drive. Recuerden que ustedes tienen en su correo institucional un Drive, a ver, ajá, y pueden generar una liga y pegarla, de forma que ustedes en su procesador de texto integren las respuestas y los cálculos los integren en la liga Drive. También pueden insertar una hoja de cálculo, realizar todas sus operaciones y dejarlas ahí. Fíjense cómo integramos dos herramientas para que ustedes logren uno de los aprendizajes esperados. O la liga o la hoja de cálculo directamente, la que ustedes elijan, o si tienen otra opción, también la pueden utilizar. Ahí vamos, César, muy bien, porque las ratones se pueden comer los productos, claro, ¿y eso qué ocasiona? Sin productos. Ahí vamos. Explíquenlo, traten de explicarlo lo más claramente posible. Una afectación, no tiene que ser 20, una o dos, nada más. Y sobre lo que nos están preguntando. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ya identificaron los modelos? ¿Ya identificaron la forma en la que vamos a demostrar cómo realizamos las operaciones? Ok, bueno, si no hay nada más, no hay dudas, no hay comentarios, nos pasamos a despedir. Recuerden, la educación ayuda a ser la persona, la educación ayuda a la persona a aprender a ser de lo que es capaz de ser. Hesíodo, poeta de la antigua Grecia. Es decir, estamos aquí para que ustedes desarrollen habilidades. Este tipo de situaciones les va a permitir a ustedes usar la hoja de cálculo, eh, aprender a desarrollar algunos modelos matemáticos o inclusive utilizar herramientas que les ayuden a desarrollarlos, a tratar de concluir sobre algunos resultados que ustedes obtengan. Les ayuda en muchas formas. En sí, la actividad es un medio. La actividad es un vínculo para que nosotros podamos identificar el logro de los aprendizajes esperados, de los conocimientos, de las habilidades que ustedes van adquiriendo en cada una de los módulos. Entonces, por eso es importante que lo hagan ustedes mismos. Bueno, de mi parte es todo. Recuerden que el día lunes 23 iniciamos con un receso académico que dura hasta el 12 de enero. Creo que son 3 semanas en las cuales vamos a tener este descanso, este receso. Regresamos el día 13 de enero para continuar con la semana número 2. Pues esperemos que nos volvamos a ver por aquí.
estaré enviando mensajes en su caso o cualquier situación que se presente. Les deseo que estas 3 semanas sean de provecho para ustedes en cuanto a descansar del estudio, que a veces sí suele ser muy agotador, que disfruten a sus familias, que se diviertan, que pasen momentos agradables, porque después, el 2025, estoy seguro que ustedes van a ir con todo para lograr cada uno de los módulos que trae consigo ese año. La idea es que ustedes cumplan con su objetivo y que lo cumplan de la mejor forma. Una feliz Navidad, un abrazo para todos y un próspero, muy próspero año nuevo. Nos vemos. Pero las actividades recuerden hasta el día domingo, eso sí, tienen el día domingo para entregarlas, pero háganlo antes. Muchas gracias, excelente tarde.